La lavandería situada detrás de la mansión Blackwood fue mi prisión durante 18 años. Desde el amanecer hasta que mis manos estaban agrietadas y sangrando, removía esas tinas humeantes, frotaba jabón de lejía en telas finas y planchaba con planchas calientes interminables sábanas y prendas. Mi nombre es Elisa, y en el verano de 1835 me convertí en la más famosa de Charleston. No por la impecable blancura que conseguía, sino por lo que le hice a la señora Cordelia Blackwood, en la tina de cobre donde había pasado la mayor parte de mi vida. Nací en la plantación Blackwood, a las afueras de Charleston, en 1797. Mi madre trabajaba en la casa grande, y mis primeros recuerdos son de esconderme debajo de las mesas mientras ella fregaba los suelos. Cuando tenía 8 años, mi madre murió de fiebre, y la señora Cordelia, que entonces se había casado recientemente con el señor James Blackwood, decidió que me formaría para trabajar en la lavandería. «Las manos de la niña tienen el tamaño adecuado para quitar las manchas», le dijo a la ama de llaves, «y su color no se notará tanto en el lavadero». ¿Mi color? Tenía la piel tan clara que los visitantes a veces me confundían con una sirvienta blanca bronceada hasta que se fijaban en mi pelo. Más tarde supe que mi padre era el hermano mayor del señor James, a quien se le había concedido la primera elección de esclavas cuando visitaba su propia plantación en el norte. Estos acuerdos eran tan comunes que nadie hablaba de ellos, pero la prueba estaba en mi rostro, que tenía la nariz y los ojos de los Blackwood. Quizás por eso la señora Cordelia me despreciaba especialmente desde el principio. La lavandería estaba separada de la casa principal, algo necesario dado el vapor constante, el hedor de la lejía y los fuegos ardientes necesarios para calentar el agua. En los sofocantes veranos de Charleston, la temperatura interior podía alcanzar niveles que hacían que incluso los capataces dudaran en entrar. Fue allí donde aprendí el oficio con la anciana Ruth, la anterior lavandera, cuyas manos acabaron padeciendo tanta artritis que ya no podía realizar ese delicado trabajo. «Mantén la cabeza gacha y la boca cerrada», me aconsejó Ruth el primer día. «La señora inspecciona cada prenda, una mancha, una arruga y sentirás el azote. 2 errores y sentirás el látigo». Aprendí rápido porque no me quedaba otra opción. El trabajo era agotador. Acarrear agua, avivar el fuego, remover sábanas pesadas y húmedas con una paleta de madera, frotar las manchas hasta que me sangraban los nudillos. Pero más agotador aún era el ojo exigente y el castigo inmediato de la señora Cordelia. Era hermosa, decía la gente, alta y esbelta, con cabello castaño, rojizo y una piel perfecta como la porcelana que nunca había conocido un día de trabajo. Había sido la bella de Charleston antes de casarse con la fortuna de los Blackwood, pero la belleza no excluye la crueldad. De hecho, en la señora Cordelia parecían ser las 2 caras de una misma moneda. La primera vez que me golpeó, yo tenía 9 años y no había visto una pequeña mancha de té en su pañuelo de encaje favorito. Ella inspeccionaba la colada cada tarde, colocando cada prenda metódicamente, pasando los dedos por las costuras y sosteniendo las prendas a contraluz. «¿Qué es esto?», preguntó con voz peligrosamente suave mientras sostenía el pañuelo. Yo estaba de pie con las manos enrojecidas a la espalda y la mirada baja. «¿Un pañuelo, señora?». La bofetada llegó sin previo aviso, haciendo que mi cabeza se balanceara hacia un lado y se me llenaran los ojos de lágrimas. «Está estropeado, eso es lo que está». Me puso la pequeña mancha marrón delante de la cara. «¿Sabes lo que cuesta esto? Más de lo que tú vales, muchacha».
Esa noche no me dieron de cenar, y a la mañana siguiente ella observó cómo Ruth volvía a demostrar cómo eliminar las manchas de tanino. «Asegúrate de que aprende bien», ordenó la señora Cordelia. «Puede que tenga el aspecto de su padre, pero está claro que no tiene su inteligencia». La referencia casual a mi ascendencia, la crueldad deliberada de la comparación, era algo a lo que me acostumbraría con los años. La señora Cordelia nunca hablaba directamente de quién era mi padre, pero esgrimía ese conocimiento como un arma, recordándome mi lugar con sutiles pullas sobre mis rasgos o mi color de piel. Cuando cumplí 14 años, la vieja Ruth fue vendida, ya que había dejado de ser útil, y yo me convertí en la lavandera de los Blackwood a tiempo completo. Mis días comenzaban antes del amanecer, encendiendo el fuego debajo de las tinas de cobre, bombeando agua del pozo, preparando los diversos jabones y tratamientos para las diferentes telas. Los cuellos y los puños necesitaban un fregado extra. Las sedas requerían un manejo delicado con jabón especial de Castilla. La sangre de las hemorragias nasales, los accidentes de caza o los ciclos menstruales de las mujeres necesitaban agua fría inmediatamente, y luego un tratamiento cuidadoso con peróxido de hidrógeno. Me convertí en una experta en manchas humanas, en las pruebas de los cuerpos que ni siquiera los habitantes más ricos de Charleston podían evitar. Sabía qué caballeros derramaban bourbon sobre sus chalecos, qué damas usaban demasiado colorete y qué niños mojaban la cama. La colada revelaba secretos, y yo los mantenía todos ocultos, al igual que yo lo estaba para el mundo blanco que me rodeaba. El señor James Blackwood rara vez venía a la lavandería. Era ante todo un hombre de negocios, más interesado en su correduría de algodón y sus inversiones en transporte marítimo que en los asuntos domésticos. Cuando la pareja se mudó definitivamente a su mansión de Charleston en 1823, dejando la plantación en manos de los capataces, sus visitas a mi dominio se hicieron aún más esporádicas, pero la señora Cordelia venía todos los días. No importaban los compromisos sociales que ocuparan su agenda, siempre sacaba tiempo para inspeccionar la colada. Con el paso de los años, su escrutinio se intensificó, al igual que su descontento. Nada era lo suficientemente perfecto. Una sábana podía estar bien planchada, pero había utilizado la cantidad correcta de azulante en el aclarado. Un vestido podía estar impecable, pero ¿se había distribuido el almidón con absoluta uniformidad? «Hoy estás lenta», observó una sofocante tarde de agosto de 1835. Para entonces yo tenía 38 años y había pasado mi juventud entre vapor y mentiras. ¿Estás siendo deliberadamente perezosa o simplemente eres incompetente? «Ninguna de las dos cosas, señora», respondí sin apartar la vista de la enagua que estaba planchando. «El calor ralentiza el secado. Estoy trabajando lo más rápido posible». Ella emitió un pequeño sonido de incredulidad y se acercó, observando mis manos mientras guiaban la pesada plancha por la tela. «¿Sabes que van a traer al norte esos nuevos aparatos mecánicos para lavar la ropa?», dijo en tono conversacional. «Funcionan con vapor. Dicen que una máquina puede hacer el trabajo de 3. Me quedé en silencio, reconociendo la amenaza implícita. La maquinaria era cara, pero los esclavos se podían vender. «Por supuesto», continuó, pasando un dedo por una estantería para comprobar si había polvo. «Las máquinas no cometen errores. No contestan. No tienen molestos ciclos mensuales que interfieran en su trabajo. Esta última fue una pulla específica. La semana anterior, mi sangrado mensual había sido especialmente abundante, dejándome agotada.
Se me había caído una cesta de ropa húmeda, lo que había obligado a volver a lavarla. «No, señora», asentí en voz baja. «Las máquinas no sangran». Algo en mi tono, tal vez un indicio de la rabia que luchaba por contener a diario, llamó su atención. Se colocó directamente delante de mí, obligándome a dejar de planchar. «Mírame», me ordenó. Levanté los ojos hacia los suyos. Tan cerca, pude ver las finas líneas que comenzaban a formarse en las comisuras de sus ojos, el ligero aflojamiento de la piel debajo de su mandíbula. A sus 39 años, la señora Cordelia luchaba contra los primeros signos sutiles del envejecimiento, aplicándose cremas y polvos con el mismo perfeccionismo que exigía a mi planchado. «Veo a tu padre en tus ojos», dijo en voz baja, con veneno. «Esa misma insolencia, esa misma presunción de que las reglas no se aplican». No dije nada, pero mantuve su mirada, incapaz de bajar la vista con deferencia como se esperaba de mí. Algo se había endurecido en mí a lo largo de los años de su crueldad selectiva. No solo los callos de mis manos, sino un caparazón protector alrededor de lo que quedaba de mi espíritu. Ella sonrió. Luego una fría curva de labios que nunca llegó a sus ojos. «Quizás debería mencionar al señor Blackwood que te estás volviendo difícil. Ha estado buscando invertir en algunos nuevos esclavos de cocina. Tu venta podría financiar una compra bastante buena». La amenaza de la venta era su arma más potente. No porque yo sintiera ningún apego particular por la casa de los Blackwood. De hecho, odiaba cada ladrillo de ella, sino porque la venta significaba incertidumbre. Significaba la posibilidad de ser enviada al sur profundo, a las brutales plantaciones de algodón o azúcar, donde la esperanza de vida se medía en meses en lugar de años. O peor aún, ser vendida a uno de los burdeles de Charleston, donde mi piel clara se comercializaría como un lujo exótico. «Pido perdón si la he ofendido, señora», dije, bajando por fin la mirada. «No volverá a ocurrir. Asegúrate de que no vuelva a ocurrir». Se dio la vuelta, satisfecha con esta pequeña victoria. En la puerta se detuvo. «Los Rutledge vendrán a cenar mañana. Sus servilletas deben estar perfectas. El lino egipcio, no el irlandés. Y asegúrate de usar el enjuague de lavanda, no el de rosas. A la señora Rutledge le sale sarpullido con las rosas». Con eso se marchó, dejando tras de sí el tenue aroma de un costoso perfume francés que siempre impregnaba su ropa. Otra mancha más que debía conservar en lugar de eliminar al lavar sus prendas. Esa noche, en la pequeña habitación contigua al lavadero donde dormía, examiné mis manos a la tenue luz de una vela de sebo. La piel estaba prematuramente envejecida, surcada por pequeñas cicatrices de quemaduras. Las uñas estaban partidas y desiguales a pesar de mis esfuerzos por cuidarlas. Mi madre había conservado sus manos bonitas de alguna manera, incluso con su duro trabajo. «Las manos de una mujer cuentan su historia», solía decir. ¿Qué historia contaban las mías? Una de trabajo sin fin, de pequeñas humillaciones acumuladas como la ropa sucia que llenaba mis cestas de la colada cada mañana. Tenía pocas posesiones propias, pero debajo de una tabla suelta del suelo guardaba 3 tesoros. Un trozo de cinta azul que mi madre había llevado una vez en el pelo. Un pequeño pájaro de madera tallada que me había regalado un pinche de cocina antes de ser vendido, y una navaja de afeitar que había encontrado tirada en la basura del amo años atrás. La hoja estaba oxidada, pero aún lo suficientemente afilada como para ser peligrosa. La había guardado sin ningún propósito específico, sino como una especie de talismán, un recordatorio de que en el mundo existían los bordes afilados,
de que las herramientas destinadas a la comodidad de los hombres blancos podían servir para otros fines si era necesario. Esa noche saqué la navaja y probé su filo contra mi palma, observando cómo levantaba una fina línea de sangre. Aún no tenía ningún plan, al menos no conscientemente, pero algo estaba cambiando dentro de mí, como la ropa en una tina hirviendo, con la suciedad desprendiéndose lentamente de la tela. La mañana siguiente trajo nuevas cargas. No solo venían los Rutledge a cenar, sino que la señora Cordelia celebraba su reunión mensual de la Sociedad Benéfica de Damas la tarde siguiente. La ironía nunca dejaba de doler. Estas mujeres se reunían para discutir obras benéficas mientras eran atendidas por las mismas personas a las que mantenían en esclavitud. Había que lavar y planchar manteles adicionales. 20 servilletas requerían un almidonado perfecto. El mejor vestido de té de la señora tenía una misteriosa mancha amarilla que me llevó casi una hora quitar. Al mediodía, la temperatura en la lavandería había alcanzado niveles que dificultaban la respiración. El sudor me corría por la cara y la espalda, irritando los pequeños cortes de mis manos mientras trabajaba. Cuando María, una de las esclavas de la casa, me trajo la comida del mediodía, un cuenco de sémola sobrante y un trozo de tocino salado, se quedó un rato en la puerta, abanicándose. «Dios mío, aquí hace un calor infernal», comentó. «No sé cómo lo aguantas día tras día». Me encogí de hombros, demasiado cansada para conversar. María tenía buenas intenciones, pero ella tenía el lujo de moverse por toda la casa, de realizar diferentes tareas, de estar en diferentes habitaciones. Mi mundo era vapor y jabón, y la interminable rotación de sucio, limpio y sucio otra vez. «La señora está muy alterada hoy», continuó María bajando ligeramente la voz. «El hermano del señor vendrá de visita la semana que viene, el de Virginia». Mis manos se detuvieron momentáneamente sobre el cuenco. El hermano del señor. Mi padre, aunque nunca me había reconocido como tal. No lo había visto desde mi infancia, cuando sus visitas ocasionales dejaban a la señora Cordelia taciturna e irritable durante días. «Nos ha pedido que limpiemos la habitación de invitados azul», añadió María. «Quiere que todo esté perfecto. Dice que primero hay que ventilarla durante 3 días. Colchón nuevo, todo». Asentí, asimilando la información con una calma aparente que ocultaba mi agitación interior. ¿Qué pensaría al verme ahora? ¿Reconocería a la niña que había ayudado a crear, ahora una mujer de mediana edad, con las manos arruinadas y el pelo canoso? ¿Le importaría? La visita de mi padre se cernió sobre mi mente durante toda la tarde, distrayéndome de la precisión que exigía mi trabajo. Cuando la señora Cordelia llegó para la inspección, mis nervios ya estaban destrozados por el calor y las emociones desagradables. Comenzó su habitual examen metódico de la colada del día, encontrando defectos en casi todas las prendas. Las servilletas de lino egipcio no estaban lo suficientemente almidonadas. Una funda de almohada mostraba la más mínima sombra de una mancha anterior. Su propio vestido de té, a pesar de mi hora de cuidadoso trabajo, aparentemente conservaba un ligero tono amarillento en una costura. «Esto es inaceptable», declaró con voz tensa por el disgusto. «Los Rutledge llegarán en 3 horas, y estas servilletas apenas son aptas para el personal de cocina. ¿Y qué voy a ponerme si mi vestido sigue manchado?» «Puedo volver a lavar las servilletas con más almidón», le ofrecí, calculando ya cómo hacerlo junto con el resto de tareas que me quedaban. «Y quizá la seda azul para su vestido complementaría la decoración de la mesa». «La seda azul tiene un puño de encaje roto», espetó.
Lo sabría si llevara un control adecuado de las prendas que tiene a su cargo. Arreglé el puño la semana pasada, señora, dije con cautela. Está listo para usar. Por un momento pareció sorprendida por esta muestra de competencia. Luego, su expresión se endureció de nuevo. Bien, las servilletas deben estar listas en 2 horas, sin excusas. Sí, señora. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta. Y Elisa, cuando mi cuñado llegue la semana que viene, háztela invisible. No quiero que tu presencia le distraiga. La insinuación era clara. Mi parecido con la familia Blackwood no debía mostrarse ante el hombre responsable de ello. La vergüenza no era suya por tomar a una esclava, sino mía por existir como resultado de ello. Sí, señora, dije de nuevo, tragándome las amargas palabras que se me subían a la garganta. Después de que se marchara, sumergí las servilletas en una solución de lavado nueva, añadiendo el almidón extra que necesitarían para cumplir con sus estándares. El agua estaba hirviendo, pero apenas lo notaba a través de las capas de callos de mis manos. Mientras trabajaba, noté que mis pensamientos se volvían cada vez más oscuros, moldeados por el calor y el vapor, y por 18 años de lesiones acumuladas, tanto físicas como espirituales. ¿Y si no me escondía cuando llegara mi padre? ¿Y si me plantaba ante él como la encarnación viviente de su uso casual de mi madre? ¿Y si la señora Cordelia tuviera que enfrentarse cada día a la evidencia física de la depravación de la familia de su marido? No solo en mis rasgos, sino en mi mera presencia en la mesa o en el salón. Pensamientos peligrosos, pensamientos imposibles. Sin embargo, una vez evocados, se negaban a disiparse, permaneciendo como el vapor en los confines cerrados de la lavandería. Al anochecer, había completado las tareas que se me habían encomendado. Las servilletas almidonadas hasta alcanzar la perfección rígida, los manteles planchados tan lisos que brillaban a la luz de la lámpara, el vestido de seda azul listo para la cena de la señora Cordelia con los Rutledge. Pero algo había cambiado dentro de mí. El constante hervido a fuego lento del resentimiento, que había sido mi compañero durante años, había comenzado a hervir, empujando contra la tapa de la necesaria sumisión que lo había contenido durante tanto tiempo. Los 3 días siguientes pasaron en una confusión de calor y trabajo. El mes de agosto en Charleston siempre era brutal, pero ese verano en particular parecía decidido a poner a prueba los límites de la resistencia humana. La temperatura dentro de la lavandería superaba regularmente la del aire exterior, creando un infierno humeante en el que pasaba entre 12 y 14 horas al día. Mi único respiro llegaba en las breves horas de oscuridad, cuando, agotada más allá de lo imaginable, me derrumbaba en mi pequeño jergón en la habitación contigua. Al 4.º día, la víspera de la llegada del hermano del amo, la señora Cordelia apareció para su inspección vespertina en un estado inusualmente agitado. Tenía el rostro enrojecido y sus movimientos eran bruscos y erráticos mientras examinaba la colada del día. «Estas sábanas son para la habitación azul», dijo, pasando las manos por el lino planchado con una rudeza poco habitual en ella. «No son adecuadas. Hay que volver a lavarlas. Hay una mancha aquí y aquí». Señaló zonas en las que yo no detectaba ningún defecto. «Sí, señora», respondí automáticamente. «Las volveré a lavar inmediatamente». «¿Te asegurarás de hacerlo?». Continuó su examen encontrando defectos en casi todas las prendas. «¿Y estos pañuelos? El monograma apenas se ve. ¿Has usado el azulante adecuado? ¿Y este mantel no está lo suficientemente almidonado?». «De verdad, Elisa,
Es como si estuviera saboteando deliberadamente mis preparativos para la visita de Henry. Me quedé en silencio, reconociendo que su agitación tenía poco que ver con la calidad real de mi trabajo y mucho que ver con su ansiedad por la llegada de su cuñado. Las visitas de Henry Blackwood siempre la inquietaban, alterando el control que mantenía cuidadosamente sobre la casa. «Quizás debería sustituirte», dijo de repente, volviéndose hacia mí con fría calculadora. «Encontrar a alguien que comprenda la importancia de la perfección. Los Harrison van a vender varios de sus esclavos domésticos el mes que viene. Podría preguntar por su criada». La amenaza no era nueva, pero el momento en que la pronunció me pareció significativo. Después de 18 años de servicio, de manos arruinadas y de trabajo interminable en condiciones que llevarían a la mayoría al colapso, la idea de que pudiera ser descartada tan fácilmente encendió algo peligroso en mi pecho. «Como desee, señora», respondí, manteniendo la voz firme a pesar de la rabia que se acumulaba en mi interior. Aunque a una nueva le llevaría tiempo aprender sus preferencias específicas. Me estudió durante un largo momento, tal vez intuyendo el cambio que se escondía bajo mi aparente calma. «Sí, bueno, ya veremos. Por ahora, vuelve a lavar estas sábanas. Las quiero perfectas por la mañana. La habitación azul debe estar impecable para la llegada de Henry». Después de que se marchara, me quedé inmóvil entre la ropa húmeda y el vapor que se elevaba, y una extraña claridad descendió sobre mí como agua fría. 18 años, 18 años de críticas, amenazas y crueldad casual. 18 años viendo cómo mi juventud desaparecía en el vapor de las tinas de cobre. Mis manos pasaron de ser de piel suave y morena a convertirse en instrumentos de trabajo nudosos y llenos de cicatrices. ¿Y para qué? Para tener el privilegio de continuar con esta existencia hasta que fuera demasiado vieja o estuviera demasiado destrozada para ser útil, hasta que me vendieran como a la vieja Ruth, o simplemente trabajara hasta que mi cuerpo se rindiera por completo. Me trasladé a la tina de cobre más grande, la que usábamos para la ropa de cama y los artículos pesados, y comencé a preparar el agua para las sábanas que la señora Cordelia había declarado inadecuadas. Mientras avivaba el fuego debajo, viendo cómo las llamas lamían el fondo metálico, comenzó a formarse una idea, aún sin perfilar, más intuición que plan, pero insistente al fin y al cabo. La tina de cobre era lo suficientemente grande como para acomodar a una persona. El agua, cuando se calentaba adecuadamente, alcanzaba temperaturas que quemaban la piel desprotegida. El aislamiento de la lavandería respecto a la casa principal significaba que era poco probable que los sonidos se propagaran, especialmente en una noche de agosto en la que las ventanas permanecían cerradas para proteger de los mosquitos. Nunca me había considerado capaz de cometer actos violentos. Incluso en mis momentos más oscuros de resentimiento, había dirigido mi ira hacia adentro en lugar de hacia afuera, aceptando la amarga verdad de que una rebelión abierta significaba una destrucción segura. Pero algo había cambiado. La presión constante había encontrado, finalmente, una grieta en mi fachada de sumisión cuidadosamente construida. Esa noche, mientras yacía en mi jergón, intentando conciliar el sueño a pesar del calor y el dolor en mis manos sobrecargadas de trabajo, me permití imaginar plenamente lo que antes solo había sido un impulso informe. La señora Cordelia, llegando para su inspección, la tina de cobre llena de agua calentada hasta el punto de ebullición. Un momento de distracción por su parte, un movimiento repentino por la mía. El chapoteo,
el grito, la tapa cayendo para contener ambos. Esa idea debería haberme horrorizado. En cambio, me produjo una extraña paz, la tranquila certeza de una decisión finalmente tomada tras años de indecisión. Nunca me liberaría de la casa Blackwood por medios convencionales. Nunca ganaría lo suficiente con los trabajos ocasionales de lavandería para comprar mi libertad. Nunca recibiría la manumisión como recompensa por mi leal servicio. Pero podía poner fin al tormento. Podía reclamar un terrible momento de poder después de toda una vida de impotencia. Podía asegurarme de que las manos perfectamente cuidadas de Cordelia Blackwood experimentaran por una vez el calor abrasador que había sido mi compañero diario durante 18 años. La mañana de la llegada de Henry Blackwood amaneció calurosa y opresivamente húmeda. Me levanté antes del amanecer, como siempre, para comenzar el trabajo del día. Pero hoy era diferente. Hoy cada tarea se realizaba con meticulosa atención, no por miedo a las críticas de la señora Cordelia, sino para asegurarme de que nada interfiriera en lo que había decidido que debía suceder. Preparé la tina de cobre más grande con especial cuidado, encendiendo el fuego debajo de ella más fuerte de lo habitual y añadiendo los jabones especiales y los agentes azulantes que se necesitarían para el lavado final de las sábanas azules de la habitación. El agua alcanzaría la temperatura óptima, justo por debajo del punto de ebullición, a media tarde, cuando la señora Cordelia solía llegar para la inspección. Las horas pasaban con una lentitud insoportable. Completé mis tareas habituales de forma automática, con la mente centrada en el momento que se acercaba. La ropa de cama se lavó, se secó al sol de agosto y se trajo para plancharla. La ropa se limpió, se planchó y se dobló. El ciclo interminable de limpiar, ensuciar y volver a limpiar había definido mi existencia durante tanto tiempo. Al mediodía, María apareció con mi comida habitual, con expresión agobiada. «Toda la casa es un caos», informó, dejando el cuenco de comida sobre la mesa. «La señora ya se ha cambiado 3 veces de vestido y el señor está muy nervioso por unos documentos de negocios que deben estar perfectos antes de que su hermano los vea». «¿Cuándo llega el señor Henry?», pregunté, procurando mantener un tono informal. «Su carruaje fue visto en la carretera de Savannah hace 1 hora. Debería llegar a últimas horas de la tarde», dijo, mirando la tina de cobre, que ahora echaba un vapor impresionante. «Dios mío, el agua parece lo suficientemente caliente como para hervir a una persona viva». La frase me hizo estremecer, a pesar del calor de la lavandería. «Tiene que estar caliente para las sábanas», dije. «Así se fija mejor el azulado». María asintió distraídamente, ya dándose la vuelta para marcharse. «Será mejor que vuelva. La señora quiere que se pula la plata otra vez antes de servir el té». Después de que se marchara, me encontré de pie ante la tina de cobre, observando cómo el vapor se elevaba en espirales perezosas hacia el techo. Hervir a una persona viva. Las palabras resonaban en mi mente, concretando lo que antes era abstracto. No era un acto simbólico lo que estaba contemplando, sino uno muy real, muy físico. ¿Podría hacerlo realmente? ¿Podría realmente quitarle la vida a un ser humano, e incluso a uno que me había causado tanto sufrimiento? La respuesta no llegó en forma de palabras, sino en forma de recuerdos sensoriales. El dolor del golpe de la señora Cordelia cuando tenía 9 años. El ardor del jabón de lejía en los innumerables pequeños cortes de mis manos. El dolor de los músculos forzados más allá de lo soportable día tras día.
La sensación de vacío al irme a dormir con hambre después de que me negaran la comida como castigo por supuestas deficiencias en mi trabajo. 18 años de pequeñas y grandes crueldades, de ser tratada como una propiedad en lugar de como una persona, de ver cómo mi cuerpo envejecía prematuramente entre el vapor, el calor y el trabajo constante. Sí, podía hacerlo. Más que eso, lo haría. La tarde avanzaba lentamente. El calor en la lavandería alcanzaba niveles casi insoportables mientras la tina de cobre mantenía su hervor lento. Lo había colocado todo cuidadosamente. La mesa de clasificación cerca de la tina, la tabla de planchar en el lado más alejado de la habitación, creando un camino despejado entre la puerta y el agua. Las sábanas azules de la habitación estaban limpias, secas y esperando la inspección final sobre la mesa. Cuando la puerta se abrió por fin, dejando entrar a la señora Cordelia en una nube de perfume caro y energía nerviosa apenas contenida, yo estaba planchando pañuelos en la mesa del fondo, de espaldas a la entrada. Oí que se detenía justo al entrar. «Dios mío, qué calor hace aquí», se quejó. «¿No puedes abrir una ventana, por el amor de Dios?» «El vapor deformaría el marco de la ventana, señora», respondí, dejando la plancha y volviéndome hacia ella. El señor fue muy claro en cuanto a evitar reparaciones innecesarias. Ella hizo un gesto de desprecio y se dirigió hacia la mesa de clasificación, donde las sábanas azules de la habitación esperaban su aprobación. Más vale que esta vez estén perfectas. El carruaje de Henry acaba de llegar y querrá refrescarse en su habitación antes de cenar. La observé mientras se inclinaba sobre las sábanas, con sus dedos críticos buscando cualquier imperfección restante, cualquier sombra o arruga que pudiera justificar una nueva queja. Ahora le daba la espalda a la tina de cobre, tal y como había previsto. La sábana de arriba todavía muestra signos de amarillamiento, declaró enderezándose con un suspiro de exasperación. Justo aquí, a lo largo de este borde. ¿Estás ciega, Elisa, o simplemente eres incompetente? Déjeme ver, señora, dije, acercándome a ella. Quizás necesite un último enjuague con la solución azulante. Ella se apartó mientras yo me inclinaba sobre la sábana, haciendo ver que examinaba la zona que ella había indicado. Sí, ahora lo veo. La última tanda de azulado debe de haber sido más débil de lo habitual, pero la tina está lista. Señalé el recipiente de cobre humeante. Solo tardaré unos minutos en corregirlo. Pues date prisa, espetó. Necesito estas sábanas en la cama en menos de una hora. Henry es muy exigente con su alojamiento. Sí, señora, accedí recogiendo la sábana en mis brazos. Solo será un momento. ¿Le importaría comprobar la temperatura del agua? Tiene que estar muy caliente, pero sin llegar a hervir para que el azulado se fije correctamente. Era una petición que nunca había hecho antes. La señora Cordelia no ayudaba con la colada. Se limitaba a inspeccionar y criticar, pero su ansiedad por la visita de su cuñado había alterado los patrones normales, haciendo que lo inusual pareciera momentáneamente aceptable. Dudó. Luego se acercó a la tina de cobre y miró el agua humeante con el ceño ligeramente fruncido. A mí me parece que está más que caliente. Podría probarlo con el dedo. Le sugerí, colocándome directamente detrás de ella, con la sábana aún enrollada en mis brazos para asegurarme de que no dañara la ropa. Se inclinó hacia adelante, extendiendo una mano perfectamente cuidada hacia la superficie del agua. No veo por qué debería hacerlo. En el momento en que su posición fue perfecta, equilibrada hacia adelante sobre el borde de la tina, con su atención centrada en el agua,
Me moví. Dejé caer la sábana. Coloqué ambas manos firmemente entre sus omóplatos y empujé con toda la fuerza que 18 años de duro trabajo habían desarrollado en mis brazos. Ella cayó hacia adelante con un grito de sorpresa, agitando instintivamente los brazos para amortiguar la caída. Pero no había nada a lo que agarrarse, nada que detuviera su impulso. Se sumergió de cara en el agua casi hirviendo, con un chapoteo que hizo salpicar gotas hirviendo por todo el suelo del lavadero. Su grito fue inmediato y terrible, un sonido que nunca antes había oído salir de la garganta de un ser humano. Un rugido de sorpresa y agonía. Se retorció en el agua, tratando desesperadamente de levantarse, de escapar del calor abrasador que la envolvía. Por un momento me quedé paralizado, horrorizado por lo que había hecho, pero incapaz de detener lo que ya estaba en marcha. Entonces, cuando ella empezó a agarrarse al borde de la tina, con el rostro enrojecido emergiendo del agua mientras jadeaba y gritaba, volví a moverme y agarré la pesada tapa de madera que usábamos para cubrir la tina cuando manteníamos la temperatura del agua. Se la golpeé con fuerza en la cabeza, obligándola a volver bajo la superficie. Sus forcejeos se intensificaron. El agua salpicaba violentamente por encima del borde de la tina mientras su cuerpo luchaba contra el ahogamiento y el fuego al mismo tiempo. Apoyé todo mi peso sobre la tapa, manteniéndola firmemente en su sitio a pesar de sus frenéticos intentos por empujarla hacia arriba. Sus gritos ahora eran amortiguados, distorsionados por el agua y la madera, pero aún audibles en el espacio cerrado de la lavandería. 18 años, dije en voz alta, aunque no sé si ella podía oírme a través del agua y su propio dolor. 18 años en este calor con estas tinas, con tu voz criticando todo lo que hacía. Sus forcejeos comenzaron a debilitarse. Los violentos golpes se fueron calmando gradualmente hasta convertirse en movimientos esporádicos. Aún así, mantuve la presión sobre la tapa, sin querer arriesgar su supervivencia, su testimonio en mi contra. Amenazaste con venderme, continué, con una voz extrañamente tranquila a pesar del horror de lo que estaba sucediendo bajo mis manos. Después de todo lo que he hecho, después de todos estos años, como si yo no fuera nada, como si mi vida no significara nada. Los movimientos bajo la tapa casi habían cesado. Solo se veían espasmos ocasionales, los últimos intentos instintivos del cuerpo por sobrevivir, incluso cuando la conciencia se desvanecía. Mis manos, dije, mirándolas mientras presionaban contra la tapa de madera. Mamá siempre decía que las manos de una mujer cuentan una historia. ¿Qué historia contarán ahora, señora? Cuando el movimiento cesó por completo, permanecí en mi posición durante varios minutos más, asegurándome de que no hubiera ningún resurgimiento, ningún último suspiro de vida. Solo cuando estuve segura de que Cordelia Blackwood estaba realmente muerta, levanté con cuidado la tapa. La imagen que se me presentó era apenas reconocible como humana. El agua casi hirviendo había hecho su trabajo, quemando la carne hasta dejarla roja y con ampollas, distorsionando los rasgos hasta dejarlos irreconocibles. Su fino vestido de seda se hinchaba a su alrededor en el agua. La costosa tela ahora convertida en un sudario para el cuerpo que había adornado en vida. Volví a colocar la tapa, sellando las pruebas de mi terrible acto. Luego, con la precisión metódica que había definido mi trabajo durante 18 años, comencé a limpiar el agua y el jabón que habían salpicado el suelo durante sus forcejeos. No podía pasar por alto ningún detalle, no podía dejar ningún rastro que me relacionara con lo ocurrido. Cuando el suelo estuvo limpio,
Avivé el fuego bajo la tina de cobre, llevando el agua a ebullición, la fase final del lavado, de la eliminación de manchas. Las manchas más rebeldes siempre requerían un calor prolongado, como bien sabía por años de experiencia. Mientras el agua hervía, reuní mis pocas posesiones: la cinta azul, el pájaro de madera, la navaja de afeitar que nunca había usado. Las envolví en un paño limpio y las guardé en el bolsillo de mi vestido. Luego me senté en mi pequeño taburete en la esquina de la lavandería, observando cómo salía el vapor de la tina de cobre, y esperé. Al final me descubrirían. Se notaría que una lavandera había abandonado su puesto. La ausencia de la señora Cordelia despertaría sospechas. Se harían preguntas. Se registraría la lavandería y se descubriría el horrible contenido de la tina de cobre. Pero por ahora, en este breve intervalo entre la acción y la consecuencia, no era ni esclava ni fugitiva. Existía en un estado intermedio. Una mujer que había tomado el control de su destino mediante un acto terrible e irrevocable. Una mujer cuyas manos finalmente habían escrito su propia historia con letras que nunca podrían borrarse. La tina de cobre burbujeaba y echaba vapor en el centro de la lavandería. La tapa traqueteaba ligeramente de vez en cuando, a medida que la presión aumentaba debajo de ella, como una olla de agua que se ha dejado demasiado tiempo en la estufa, olvidada hasta que hierve. 18 años. Y Cordelia Blackwood nunca se había dado cuenta de la presión que se acumulaba en ella. El recipiente humano al que había empujado demasiado, durante demasiado tiempo, hasta que algo tenía que ceder. Ahora ella hervía, y yo observaba, y en algún lugar, bajo el horror de lo que había hecho, sentí algo que casi había olvidado que existía. La sensación de haber elegido mi propio camino, sin importar a dónde me llevara. La espera fue más corta de lo que esperaba. Menos de una hora después de que cesaran los estragos de la señora Cordelia, se oyó un fuerte golpe en la puerta de la lavandería. Elisa, era la voz de María, tensa por la urgencia. Elisa, ¿estás ahí? La señora ha desaparecido y el señor Henry la está buscando. Me levanté del taburete y me moví para ocultar la tina de cobre de su vista inmediata en caso de que entrara. «Estoy aquí», grité. «Estoy terminando las sábanas de la habitación azul». La puerta se abrió y apareció el rostro preocupado de María. «¿Has visto a la señora?» Dijo que iba a revisar las sábanas, pero no ha vuelto a la casa. El señor James está fuera de sí porque su hermano acaba de llegar y no tiene a su esposa para hacer de anfitriona. «Estuvo aquí», confirmé con una voz más firme de lo que esperaba. «Hace una hora revisó las sábanas, pero dijo que había que lavarlas una vez más. Luego se marchó. Dijo que tenía que cambiarse de vestido antes de reunirse con el señor Henry». La mentira me salió con facilidad, fruto de años de pequeños engaños necesarios para sobrevivir en una casa donde la verdad podía ser peligrosa. María parecía insegura y miró más allá de mí hacia la bañera humeante. ¿Esas sábanas están ahí ahora? Nunca se secarán a tiempo para que el señor Henry las use esta noche. Es otro lote, dije rápidamente. Las sábanas de la habitación azul se están secando al sol. Estarán listas en una hora. Pareció aceptar esta explicación, y su atención volvió a centrarse en la crisis de la casa principal. Bueno, si ves a la señora, dile que venga rápido. El señor James está muy alterado y el cocinero no sabe si retrasar la cena o servirla a la hora prevista. Se lo diré, prometí, sabiendo que nunca tendría la oportunidad de transmitir ese mensaje,
Después de que María se marchara, me acerqué a la ventana y la vi apresurarse de vuelta hacia la casa principal. Pronto habría más buscadores, primero los esclavos de la casa y luego, tal vez, los del campo, si la señora Cordelia seguía desaparecida durante mucho tiempo. Al final, alguien insistiría en registrar la lavandería más a fondo que la mirada superficial de Mariah. Tenía quizás una hora antes de que el descubrimiento fuera inevitable. Una hora para decidir mis próximos pasos. Huir era la opción obvia. Escapar inmediatamente, aprovechando la confusión de la desaparición de la señora Cordelia como tapadera. Pero, ¿a dónde iría? Una mujer negra sola sin papeles de libertad, sin permiso para viajar. Me detendrían en el primer control. Me devolverían a la casa de los Blackwood o, más probablemente, me meterían en la cárcel una vez que descubrieran mi conexión con la señora desaparecida. No, huir sin preparación era simplemente otra forma de suicidio. Volví a mirar la tina de cobre que seguía burbujeando siniestramente en el centro de la lavandería. ¿Y si no hubiera ningún cadáver que descubrir? ¿Y si, como las manchas más rebeldes, todas las pruebas pudieran disolverse, dejando solo tela limpia? La idea era tan espantosa como práctica. Sin embargo, había llegado demasiado lejos como para detenerme ante un último acto terrible. Si quería tener alguna posibilidad de escapar de una vida más allá de estas paredes, no podía quedar ninguna prueba de lo que había hecho. Avivé el fuego bajo la tina de cobre, llevando el agua a ebullición. Luego, armándome de valor para lo que debía hacer, levanté la tapa. Lo que quedaba se parecía muy poco a la mujer orgullosa y hermosa que me había atormentado durante 18 años. El agua hirviendo había hecho su trabajo, separando la carne de los huesos y disolviendo los rasgos hasta convertirlos en elementos irreconocibles. No describiré los procedimientos específicos que siguieron. Algunos actos son demasiado espantosos para contarlos. Algunos recuerdos es mejor no examinarlos, ni siquiera en la intimidad de los propios pensamientos. Basta decir que, cuando la búsqueda de la señora Cordelia se extendió a una inspección completa de la lavandería, unas 2 horas más tarde, no había nada que encontrar. La tina de cobre solo contenía agua y el jabón de lejía fuerte que usábamos para la limpieza más pesada. El suelo estaba inmaculado. Las sábanas azules de la habitación estaban planchadas y dobladas, listas para ser entregadas en la casa principal. Y yo estaba allí, en medio de todo eso, con las manos en carne viva por el trabajo, el agua y cosas peores. Con el rostro compuesto en la máscara de servilismo que había perfeccionado durante décadas de servidumbre. «Buscadlo todo», ordenó el señor James a los esclavos de la casa que lo acompañaban. Tenía el rostro tenso por la preocupación y parecía distraído. Cada rincón, cada armario tiene que estar en algún sitio. Buscaron minuciosamente, pero no encontraron nada sospechoso. La lavandería estaba como siempre, caliente, húmeda, llena del olor a jabón, almidón y vapor. Elisa. El señor James se volvió finalmente hacia mí. ¿Cuándo fue exactamente la última vez que vio a la señora Blackwood? Hace unas 2 horas, señor, respondí con la mirada baja, en la posición adecuada. Vino a revisar las sábanas de la habitación azul, pero no quedó satisfecha con ellas. Dijo que había que volver a lavarlas. Luego mencionó que se cambiaría de vestido antes de reunirse con el señor Henry y se marchó. Me estudió durante un momento, quizá notando algo inusual en mi comportamiento, pero su preocupación por su esposa superó cualquier sospecha sobre una esclava a la que apenas había prestado atención en todos mis años de servicio.
Si vuelve aquí, avisa a la casa inmediatamente, ordenó antes de conducir al grupo de búsqueda de vuelta a la casa principal. De nuevo sola, me dejé caer en mi taburete, y la enormidad de lo que había hecho finalmente me abrumó en oleadas. Había matado a una mujer. Había disuelto su cuerpo en la tina de cobre donde había lavado su ropa durante 18 años. Había mentido a la cara de su marido sobre su paradero. Cada uno de esos actos por sí solo era suficiente para condenarme. Juntos representaban un punto sin retorno. Pasara lo que pasara a continuación, nunca volvería a ser la persona que había sido antes de ese día. Esa mujer, la sirvienta obediente que había soportado críticas y crueldades interminables con la mirada baja y la lengua mordida, había desaparecido, al igual que la propia señora Cordelia. En su lugar había alguien nuevo, alguien capaz de ejercer una violencia calculada, de eliminar pruebas de forma fría, de mentir directamente al amo de la casa, alguien peligroso. La búsqueda de la señora Cordelia continuó durante toda la tarde y hasta bien entrada la noche. Las linternas se balanceaban por toda la propiedad, mientras los esclavos y los hombres blancos vecinos peinaban los terrenos, revisaban el camino a la ciudad y preguntaban en las casas de sus amigos dónde podría haber ido. Las teorías se multiplicaban. Había sufrido un ataque de nervios tras la llegada de su cuñado y había buscado la soledad. Había salido a hacer una compra de última hora para la cena y había tenido un accidente. Había sido secuestrada por esclavos fugitivos o delincuentes del puerto. Nadie sugirió que pudiera estar muerta. Nadie miró las manos rojas y agrietadas de la sirvienta e imaginó lo que habían hecho. Continué con mi trabajo en medio del caos, llevando las sábanas azules de la habitación a la casa y volviendo a la lavandería para terminar las tareas habituales del día. Detenerme, desviarme de la rutina de cualquier manera, llamaría una atención que no podía permitirme. Así que lavé, planché y doblé, como había hecho todos los días durante 18 años. Los movimientos familiares me proporcionaban un extraño consuelo en medio de la confusión de mis pensamientos. Cuando cayó la noche, finalmente me retiré a mi pequeña habitación anexa a la lavandería. Aún no tenía ningún plan, ningún camino claro por delante, solo la certeza de que al final tendría que huir. Pero la huida requería preparación, dinero, documentos y algún destino en mente. No tenía nada de eso. Todo lo que poseía eran mis 3 pequeños tesoros y el terrible conocimiento de lo que había presenciado la tina de cobre. El sueño, cuando finalmente llegó, trajo consigo sueños de agua hirviendo y carne disolviéndose, de la señora Cordelia levantándose de la tina de cobre como un espíritu vengativo. Sus rasgos se desvanecían, pero su voz seguía intacta, llamándome por mi nombre con el mismo tono crítico que había usado en vida. Me desperté antes del amanecer, como siempre, para comenzar la jornada laboral. La rutina estaba tan arraigada que mi cuerpo se movía automáticamente, encendiendo los fuegos, bombeando agua fresca, preparando los jabones y almidones necesarios para la colada del día. Solo cuando todo estaba en marcha, me permitía volver a pensar en lo que había sucedido y en lo que debía suceder a continuación. El día trajo nuevos acontecimientos. El señor Henry, en lugar de marcharse como cabría esperar durante una crisis familiar como esta, se hizo cargo de las labores de búsqueda con una intensidad que sugería una profunda sospecha sobre la desaparición de su cuñada. Organizó a los esclavos de la casa y del campo en grupos de búsqueda.
Dividió metódicamente los terrenos en secciones para inspeccionarlos a fondo y envió jinetes a Charleston para pedir ayuda a la policía en la investigación. Ella no desaparecería sin más, le oí decir al señor James cuando pasaban cerca de la lavandería. Cordelia era muchas cosas, pero no impulsiva ni descuidada. Le ha pasado algo, James, y tengo la intención de descubrir qué. Su convicción me causó escalofríos. El señor Henry no era un hombre que se dejara disuadir o engañar fácilmente. Si realmente se dedicaba a descubrir la verdad, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que su atención se centrara en el lavadero y su solitaria ocupante? A mediodía, la búsqueda se había ampliado para incluir el pequeño estanque decorativo de la propiedad y la inspección de los pozos y sistemas cercanos. La teoría del accidente o la desgracia cobraba cada vez más fuerza. Quizás la señora Cordelia se había caído, se había golpeado la cabeza, había caído al agua y se había ahogado. Nadie parecía dispuesto a considerar posibilidades más siniestras. Nadie excepto el señor Henry. Apareció en la puerta de la lavandería poco después del mediodía, con su alta figura bloqueando la luz del sol y el rostro marcado por una determinación severa. A diferencia de su hermano, Henry Blackwood siempre había prestado atención a los esclavos de su casa, no por bondad, sino por el reconocimiento práctico de que ellos observaban muchas cosas que se les escapaban a sus amos blancos. «Elisa», dijo, entrando y cerrando la puerta tras de sí, «necesito hablar contigo sobre lo de ayer». Dejé la plancha que estaba utilizando, manteniendo cuidadosamente una expresión neutra. «Sí, señor Henry, probablemente usted fue la última persona que vio a mi cuñada», afirmó mientras sus ojos recorrían metódicamente la lavandería. «Repíteme exactamente lo que ocurrió durante su visita aquí». Repetí la historia que le había contado al señor James, manteniendo la coherencia en los detalles. El descontento de la señora Cordelia con las sábanas, su mención de cambiarse de ropa, su partida hacia la casa principal. Y eso fue todo, insistió él. Nada inusual en su comportamiento, ni visitas, ni otras interrupciones durante su estancia aquí. No, señor, solo la inspección habitual. Asintió lentamente, sin dejar de examinar el lavadero con atención. Su mirada se detuvo en la tina de cobre, ahora llena de ropa limpia y agua hirviendo a fuego lento. «Es un equipo considerable», observó. «Para las prendas más grandes, supongo». «Sí, señor. Sábanas, manteles, cortinas, cualquier cosa demasiado grande para las tinas más pequeñas». Se acercó a ella y miró el agua humeante. ¿A qué temperatura se calienta el agua? La pregunta me provocó un espasmo de miedo, aunque mantuve el rostro impasible. «Lo suficiente para eliminar las manchas difíciles, señor, pero tenemos cuidado de no dejar que hierva cuando hay ropa dentro. Eso puede dañar los tejidos delicados». «Ya veo». Continuó su recorrido por el pequeño edificio, examinando las mesas, las estanterías y las planchas dispuestas por tamaño cerca de la tabla de planchar. ¿Y el agua residual? ¿A dónde va cuando terminan con un lote? «Hay un canal de drenaje debajo del suelo, señor. Lleva el agua a la zanja que hay detrás de la lavandería, que finalmente desemboca en el arroyo que bordea la propiedad». Este era un terreno peligroso. Si decidía examinar el sistema de drenaje, ¿encontraría rastros de lo que se había lavado ayer? Había sido minuciosa en mi limpieza, pero había sido lo suficientemente minuciosa. «Interesante», murmuró, y luego se volvió para mirarme directamente. «Elisa, mi cuñada mencionó alguna vez que le tuviera miedo a alguien, que tuviera conflictos con alguien en Charleston».
La pregunta me tomó por sorpresa. A mí no, señor. La señora Cordelia no me contaba sus confidencias. No, supongo que no lo haría. Un matiz de amargura tiñó su tono. Cordelia siempre mantuvo una estricta separación entre ella y el personal doméstico, incluso en nuestra plantación familiar de Virginia. Se quedó en silencio durante un momento y me pregunté si estaría pensando en las otras divisiones que se habían traspasado, las que habían dado lugar a mi existencia. ¿Sabía o sospechaba que su hermano había sido mi padre? Veía el parecido familiar que la señora Cordelia había despreciado tanto. Bueno, dijo finalmente, si recuerdas algo inusual, cualquier cosa sobre ayer o los días anteriores, espero que vengas directamente a mí. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño objeto. Me alojo en la habitación azul. ¿Sabes cuál es? Sí, señor. Bien. Ven a verme directamente si te viene algún recuerdo, por insignificante que parezca. Dejó el objeto sobre la mesa de clasificación. Y esto es por tu ayuda. Bajé la vista y vi $1 de plata brillando sobre la madera rugosa. Un pago por la información o quizá una prueba de mi carácter. Gracias, señor, dije sin tocar la moneda, pero ya le he contado todo lo que sé. Me estudió durante otro largo momento, con una expresión indescifrable. Luego asintió una vez y se marchó, cerrando la puerta con firmeza tras de sí. El $1 de plata permaneció sobre la mesa, reflejando la luz que se filtraba a través de las ventanas de la lavandería. En cierto sentido, era dinero manchado de sangre, el pago por las mentiras que protegían mi terrible secreto. Necesitaba dinero si quería escapar de Charleston. Esta única moneda no sería suficiente, pero era un comienzo. Tras dudar un momento, la cogí y la añadí a mi pequeña colección de tesoros bajo el suelo. Por muy manchada que estuviera, la necesidad prevalecía sobre los principios. La búsqueda de la señora Cordelia continuó durante 3 días más con menor intensidad. No se encontró ningún rastro, ni ropa, ni objetos personales, ni señales de lucha en ninguna parte de la propiedad. Era como si simplemente hubiera desaparecido mientras caminaba desde la lavandería hasta la casa principal, sin dejar ninguna prueba de su paso ni de su destino. El señor James, inicialmente frenético por la preocupación, se fue sumiendo poco a poco en un dolor confuso que se manifestaba en forma de deambular, sin rumbo, por la casa y los terrenos. El señor Henry, por el contrario, se volvió más centrado y decidido a medida que pasaban los días sin hallazgos. «Alguien sabe algo», le oí decir al investigador de la policía de Charleston. «Una mujer no desaparece sin dejar rastro, a menos que alguien haya eliminado deliberadamente ese rastro». Sus sospechas, aunque justificadas, aún no se habían centrado específicamente en mí. Pero, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que lo hicieran? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que algún pequeño detalle, un trozo de encaje que hubiera sobrevivido a la ebullición, un botón que hubiera caído inadvertido al suelo de la lavandería, relacionara la desaparición de la señora Cordelia con ella? La 4ª noche después del asesinato tomé una decisión. Había acumulado unos pequeños recursos, el $1 de plata del señor Henry, unas pocas monedas ganadas por hacer ocasionalmente coladas extra para las casas vecinas y la navaja de afeitar, que podría servir tanto de herramienta como de arma si fuera necesario. No era mucho, pero tal vez suficiente para salir de Charleston, a algún lugar donde una mujer negra solitaria pudiera encontrar trabajo y el anonimato. Sin embargo, necesitaría documentos. Ningún esclavo podía viajar abiertamente sin el permiso de su dueño o una prueba documentada de su libertad.
Afortunadamente, el caos provocado por la desaparición de la señora Cordelia había alterado las rutinas normales de la casa, incluido el cuidadoso almacenamiento de los documentos importantes. Mientras entregaba la ropa limpia en la casa principal, logré localizar una carpeta con documentos de la casa en el estudio del señor James. En su interior había varios documentos, escrituras de propiedad, facturas de venta de esclavos, incluida la mía de hacía 18 años, y, lo más importante, varios formularios en blanco que solo requerían una firma para conceder a un esclavo permiso para viajar por asuntos de su propietario. Cogí uno de esos formularios, junto con una muestra de la firma del señor James de otro documento como referencia. La falsificación era otro delito más que añadir a mi creciente lista, pero, sin duda, uno menor en comparación con lo que ya había hecho. Esa noche, a la tenue luz de una vela, falsifiqué cuidadosamente la firma del señor James Blackwood en un formulario de permiso de viaje, autorizando a la portadora, Eliza Landres, a viajar a Savannah para obtener suministros especiales de lavandería que no estaban disponibles en Charleston. El documento me daba 2 semanas para el viaje de ida y vuelta, tiempo más que suficiente para desaparecer por completo, para viajar al norte o al oeste, a algún lugar donde nadie supiera de la desaparición de una señora de Charleston o de su hábil lavandera. Con los documentos falsificados escondidos en mi vestido y mis pocas pertenencias envueltas en un pequeño paquete, me preparé para la huida. Un día más de rutina normal para evitar sospechas. Una noche más para asegurarme de que la casa estuviera en orden. Y luego me escabulliría antes del amanecer, aprovechando la oscuridad de la madrugada para alejarme del lugar de mi delito. Ese último día resultó ser el más difícil. Cada golpe en la puerta de la lavandería parecía anunciar mi descubrimiento. Cada mirada de otro esclavo de la casa parecía cómplice y sospechosa. La tina de cobre, ahora de vuelta a su propósito mundano de lavar ropa, parecía acusarme con su mera presencia. Pero nadie lo sabía, nadie sospechaba. Yo era solo Eliza Landres, como lo había sido durante 18 años, desempeñando mis tareas con la misma eficiencia silenciosa que siempre había mostrado. Si mis manos temblaban de vez en cuando, si mis respuestas a las preguntas eran más lentas de lo habitual, estos pequeños cambios pasaban desapercibidos en medio de la gran conmoción que supuso la desaparición de la señora Cordelia. Al caer la noche, terminé mis últimas tareas: lavar, planchar, doblar, repartir, todo en perfecto orden, tal y como la señora Cordelia habría exigido. Un último acto de deferencia hacia la mujer a la que había matado, la señora que nunca más volvería a encontrar defectos en mi trabajo. Me retiré a mi pequeña habitación como de costumbre, pero no dormí. En cambio, me senté en el borde de mi jergón, esperando a que la casa se calmara, a que cesaran los últimos movimientos de esclavos y amos. Llegó y pasó la medianoche, la 1:00, las 2:00. A las 3:00 de la mañana, la finca Blackwood estaba en silencio, envuelta en la profunda quietud que precede al amanecer. Era el momento. Recogí mi pequeño hatillo, guardé los documentos de viaje falsificados en mi corpiño y abrí la puerta de mi habitación. La lavandería estaba a oscuras, iluminada solo por la tenue luz de la luna que se filtraba por las ventanas. La tina de cobre estaba allí, como siempre, inocente y práctica en la penumbra. Por un momento me detuve junto a ella y apoyé una mano llena de cicatrices en su borde metálico curvado. Este objeto había sido tanto el instrumento de mi opresión como el medio de mi rebelión.
esta tina donde había disuelto no solo un cuerpo humano, sino los últimos vestigios de mi propia sumisión. «Adiós, señora», susurré a la tina vacía, al fantasma que seguramente aún permanecía en algún lugar de esta habitación. «Tu mancha ya se ha ido». Luego me di la vuelta y me dirigí en silencio hacia la puerta y el mundo que había más allá. Lo que me esperara fuera de Charleston, la libertad o la captura, la vida o la muerte, sería decisión mía. Por primera vez en 38 años, mis manos escribirían su propia historia. Salí a la oscuridad, dejando atrás el vapor, el jabón y la tina de cobre con su terrible secreto. El aire nocturno me refrescaba la piel después de tantos años en el calor de la lavandería. Sobre mí, las estrellas se esparcían por el cielo como gotas de agua sobre sábanas recién planchadas. Delante de mí se extendía un camino desconocido, lleno de peligros, pero que ya no estaba definido por la voluntad de otra persona. Había hervido viva a mi señora en la tina de lavar. Había disuelto su cuerpo hasta que no quedó rastro alguno. Había mentido, falsificado y preparado mi huida. Cada acto era una elección tomada no por la obediencia que había sido antes, sino por la mujer en la que me había convertido en el calor y el vapor de aquella tarde de agosto. Una mujer capaz de cosas terribles en pos del deseo humano más fundamental, la libertad. Mientras me alejaba de la finca Blackwood, siguiendo el camino que conducía finalmente a los muelles de Charleston, donde podría encontrar un pasaje a otro lugar, sentí la presencia de la señora Cordelia por última vez. No como un fantasma vengativo, sino como una última lección aprendida demasiado tarde, que incluso los más poderosos entre nosotros pueden quedar reducidos a nada más que agua sucia por un desagüe. Esta fue la historia de Elisa, quien en el húmedo verano de 1835 finalmente se quebró tras décadas de abusos y hervía viva a su señora en la tina de cobre. Nunca fue encontrada, ya que desapareció de Charleston la noche de su fuga. La leyenda dice que llegó a Filadelfia y vivió el resto de sus días como una mujer libre, aunque la persiguieron pesadillas, con agua hirviendo y vapor hasta su muerte en 1868. La familia Blackwood nunca descubrió lo que realmente le sucedió a Cordelia, aunque su cuñado, Henry, mantuvo hasta su muerte que había sido asesinada por alguien de la casa. La tina de cobre permaneció en la lavandería durante muchos años después, utilizada por esclavos que nunca conocieron su terrible historia. Los ecos del acto desesperado de Elisa resuenan a través del tiempo, un crudo recordatorio de las brutales medidas que surgieron de una opresión inimaginable. Si estas historias desconocidas de rebeldía y supervivencia te conmueven, únete a nuestra comunidad. Suscríbete para conocer más verdades ocultas de las sombras de la esclavitud estadounidense. Tu apoyo nos ayuda a mantener vivas estas poderosas narrativas.